Personas que han estado en coma, ¿sabías que estabas en coma? ¿Puedes escuchar las cosas que suceden a tu alrededor? ¿Qué podías sentir? Estuve en coma por menos de 24 horas. Recuerdo cuando dejé de respirar justo antes de que comenzara el coma y traté de obligarme a respirar sin suerte. Y pensando que si intentaba respirar tan fuerte como pudiera, sería capaz de respirar, pero era como si mi cerebro no estuviera conectado a mis músculos. Y después de esa sensación de que estaba saliendo de mi cuerpo como si estuviera siendo succionado hacia el techo. Y cuando traté de forzarme a mí mismo a regresar a mi cuerpo, cuán físicamente doloroso fue, y todo el personal médico rápidamente entró en acción cuando dejé de respirar. Y escuchar el ajetreo y el bullicio a mi alrededor, y el empujón final para volver a entrar en mi cuerpo a pesar del dolor. Y entonces recuerdo despertarme, la cara muy borrosa de un hombre diciéndome que me despertara, que era mi enfermero. No recuerdo nada en el medio. Era como estar dormido. Mi madre estuvo en coma unos años antes de fallecer. Duró un poco menos de 2 semanas. No recuerdo la cantidad exacta de días. 1 o 2 semanas después de que se despertara, mi hermana le preguntó si recordaba algo y mi mamá dijo que era como ver un programa de televisión. Podía oírnos hablar con ella y las enfermeras y los médicos hablando. Pero su cerebro se inventó algo diferente. Escenas como si fuera un programa de televisión o una película con personas al azar. Tuvo al menos 2 traumatismos cerebrales separados en los años previos a su coma. ¿Quién sabe cómo eso afectó la forma en que lo recordaba? Mi madre era la cuidadora de una mujer que estaba en coma después de tener mini accidentes cerebrovasculares y la señora dijo que era como estar en una habitación blanca sin paredes ni puertas. Pero podía escuchar todo lo que sucedía a su alrededor. La radio, los médicos hablando, etc. Y todo lo que ella quería era que alguien apagara la radio porque estaba encendida constantemente. En el libro 39 días el escritor habla mucho de su experiencia en coma inducido mientras padecía COVID. Fue bastante interesante. Tuvo muchos problemas para separar sus sueños de coma, pesadillas de la realidad cuando lo sacaron de la sedación. Mi madre fue inducida médicamente durante más de 60 días. Tenía sueños tan vívidos que estaba segura de que sucedieron cosas que en realidad no habían sucedido. Mi esposa estaba embarazada y mamá estaba segura de que teníamos los bebés gemelos, y los dábamos en adopción. Su único consuelo fue que mi cuñada tomó uno. Estaba enojada cuando se despertó. Luego, después de ver a mi esposa todavía embarazada, simplemente confundida hasta que comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Abuelita está bien ahora. Sin embargo, eso fue hace casi 13 años. Dios mío, tengo un hijo adolescente. Nada, era la nada completa o la inexistencia. Pero era la cosa más pacífica y hermosa que jamás había experimentado. Lo mejor que puedo explicar a los demás sería que era igual que antes de que nacieras. 2 semanas se sintieron como un segundo y una eternidad al mismo tiempo. De hecho, quiero volver a eso cuando muera. No quiero ir al cielo ni tener vida eterna. La idea de estar consciente por la eternidad es muy deprimente ahora. Quiero la inexistencia por la eternidad en su lugar. No, necesitaba una cirugía de emergencia. Lo último que podía recordar era mirar a la cara de una enfermera cuando estaba a punto de hundirme. Lo siguiente que sé es que me desperté y pensé que me había despertado inmediatamente después de la cirugía. Me quedé bastante impactado unas horas más tarde. Puedo recordar a una enfermera de la UIT con el Festival de la Canción de Eurovisión de fondo. Le pregunté por qué estaba tan pronto porque había ido al hospital un miércoles y sabía que Eurovisión siempre era un sábado por la noche. Fue entonces cuando finalmente se molestaron en decirme que había estado en coma, conectado a un ventilador durante más de 1 semana. Esto también fue durante el apogeo de los bloqueos. Así que estuve completamente solo todo el tiempo. No dejaban que mi familia viniera a verme, ni siquiera cuando era tocar y marcharse. Tampoco tuve familia durante la primera parte de mi recuperación, entonces solo un visitante GOR 1 hora al día. Tuve muchos procedimientos, tratamientos y noticias aterradores solo. No es genial cuando tienes coma cerebral. Traté de tomar una sobredosis en noviembre pasado, ya que mi medicamento me provocó pensamientos suicidas que eran completamente diferentes a los pensamientos suicidas de la depresión.
Estuve en coma durante 4 días. Recuerdo caminar hacia la puerta de emergencias y luego despertarme en un hospital y condado diferente. Esa semana se me ha ido. Es solo un vacío negro. Estuve en 2 comas separados que duraron unos días cada octubre y diciembre de 2022. Tenía encefalopatía hepática por enfermedad hepática en etapa 4 y mis niveles de amoníaco habían subido a 317. Normalmente, si entras en un solo coma así, solo tienes una tasa de supervivencia de probabilidad del 20%. Cómo logré sobrevivir a 2 de ellos está más allá de mí. Cuando estaba fuera, no escuché ni vi nada. Solo una habitación de oscuridad durante unos segundos. Probablemente cuando mi cerebro se estaba recuperando hasta cierto punto de todas las toxinas y la hinchazón que tenía en el lado izquierdo. Solo estaba respirando por mi cuenta una vez cada 30 segundos. Así que siento que mi cuerpo simplemente apagó cualquier energía sensorial y usó todo su poder para mantenerme respirando. Salir de eso fue muy confuso. Despertarme en una habitación en medio de la noche y llorar por mi mamá. Espero nunca volver a experimentarlo. Estuve en coma inducido médicamente durante 3 semanas. Tenía pesadillas vívidas de ser torturado mientras estaba como rehén. Parecía que entraba y salía de la conciencia. Me costó mucho separar y diferenciar entre las pesadillas y la realidad real. Mi pareja me visitó mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos y consciente. Golpeé a la enfermera y le grité a mi pareja que corriera. Intenté levantarme pero me di cuenta de que no podía debido a todos los huesos que me había roto. Algunas partes las recuerdo vívidamente y otras veces fueron borrosas. Sentí como si pudiera sentirlos operándome. El dolor se sentía bastante real. Han pasado 4 meses desde entonces y todavía tengo algunos flashbacks. Lo estaba y fue en etapas. La primera parte está totalmente en blanco. Luego fue como si estuviera soñando. Pero debo haber sido consciente de algunos lugares donde estaba porque muchos de ellos involucraban un hospital, accidentes automovilísticos y mi familia. La última semana más o menos antes de que finalmente me despertara. Estaba completamente consciente y podía escuchar todo y sentir cuando la gente me tocaba, las enfermeras trabajaban en mí. Pero no podía moverme ni responder en absoluto. Esa parte fue absolutamente la peor porque podía escuchar lo molesta que estaba mi familia y podía sentir el dolor de algunos de los procedimientos que estaban haciendo. Sin mencionar que estaba en un tubo de respiración y estaba respirando a un ritmo diferente al mío. Por lo que sentía constantemente que me estaba ahogando, sin aliento. No, y los acontecimientos en torno al coma fueron bastante confusos durante un tiempo. Eventualmente recordé algo de lo que me pasó que me puso en coma. Realmente no recuerdo los primeros días después de eso. Aparentemente seguía despertándome de las siestas y durmiendo asustado porque estaba en un hospital. Sí recuerdo despertarme asustado. Sin embargo, ese recuerdo y la gente que recuerdo haber estado allí fue un par de días después de que me desperté del coma. No digo que otros no puedan recordar lo que sucede. Solo en mi caso, había recibido tanto daño que mi cuerpo y mi mente apagaron el interruptor por un momento. Tuve un accidente grave hace un año que me dejó en coma durante 2 semanas. Además, la amnesia postraumática significó que me tomó otras 2 semanas poder unir recuerdos consistentes y recordar la última media hora. Para responder a tu pregunta, creo que mi cerebro fue incapaz de formar recuerdos durante ese tiempo. Así que no puedo decir que recuerde nada en particular. Sin embargo, debo haber estado un poco consciente. Porque despertarme en un hospital y estar demasiado débil para levantar los brazos o hacer cualquier otra cosa. ¿De alguna manera no fue un shock? Sin embargo, recuperar la conciencia, de nuevo era más como simplemente despertarse del sueño. En algún momento, mis recuerdos comenzaron a formarse nuevamente. Lo siento, eso es todo lo que tengo para ti. Estuve en coma durante unos 4 días. Durante el tiempo que estuve fuera, honestamente no puedo recordar nada. Mis recuerdos por un tiempo después también son borrosos. Realmente no se sentía como nada, simplemente la nada completa. En el momento en que me desperté, puedo recordar que la gente me hablaba, pero por mi vida no sería capaz de decirte lo que dijeron. Estuve en coma inducido médicamente durante 5 días en una unidad de quemados.
No sé si estaba completamente bajo o si habían iniciado traerme a la conciencia. Escuché una conversación con el médico y mi cónyuge que decían que tendrían que realizar una traqueotomía. Al escuchar esa declaración luché con mis restricciones. Más tarde, el médico dijo que cualquiera que esté luchando con tanta fuerza probablemente no necesite una traqueotomía. Eso es todo lo que puedo recordar de esa época. En otra ocasión tuve un accidente automovilístico frontal a 1 milla de mi casa y quedé inconsciente. Mi familia era muy unida con los vecinos de al lado. La esposa tiene una voz muy distintiva. Recuerdo escuchar la voz de la vecina cuando llamó a mi esposo y dijo: «Dijeron que podrías verlo con vida si llegas a la sala de emergencias de inmediato». Ella repetía una y otra vez: «No fue mi culpa. No fue mi culpa». Sin embargo, estaba manejando en el lado equivocado de la carretera. Estuve en un total de 4 comas durante 2017. Insuficiencia hepática rápida. El primero fue el único del que tengo algún recuerdo y fue solo cuando estaba saliendo de él. No podía ver, oír o incluso hablar. Cuando finalmente recuperé la conciencia, pensé que tenía un derrame cerebral ya que no podía hablar. Me quedé plano y pasé casi 2 semanas en otro. Una nota interesante sobre salir del coma es que estaba cansada. Pensarías que estar fuera por 1 semana te ayudaría a descansar. Otra nota: mi primer coma fue el único del que salí como proceso. Los otros 3 me acaban de despertar. Tuve un accidente de bicicleta y me golpeé la cabeza muy fuerte y estuve en uno como 24 horas. No lo recuerdo ni la semana entera antes del accidente. El doctor dijo que tenía que tener cuidado porque si sacudía mi cerebro de esa manera otra vez, probablemente terminaría en un coma grave o moriría. Mi suegra estuvo en coma hace unos años. Cuando despertó estaba aterrorizada. Básicamente había alucinado o soñado cosas horribles y traumáticas todo el tiempo. Así los doctores y enfermeras habían estado abusando de ella todo el tiempo. Tomó un tiempo resolverlo, confirmarlo y luego convencerla de que no era real. Incluso entonces, realidad o no, se sentía tan real para ella que era honestamente traumático. Nunca fue consciente de nuestra presencia o de la conversación a su alrededor. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.